Hay algo en la mirada de ciertas personas mayores, una especie de distancia serena, como si ya estuvieran viendo algo que los demás no vemos. Algunos los llaman despistados, otros dicen que se están apagando. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si ese silencio, esa lentitud, ese cansancio que la sociedad asocia al final, en realidad fuera un regreso? En este vídeo, no hablaremos de la vejez como pérdida, hablaremos de la vejez como umbral. Porque según las enseñanzas de Edgar Cayce, ese hombre que hablaba dormido y veía más allá de los cuerpos, el alma no envejece. El alma, al final de su viaje, recuerda, se libera, y en ese proceso empieza a vibrar diferente. Quizás hayas notado en alguien mayor ese aire de despedida, no triste, sino sabio, una especie de paz antigua. O tal vez lo sientes en ti, un desapego de lo material, un deseo de silencio, una nostalgia que no sabes de dónde viene. Tal vez te cuesta explicarlo, pero dentro lo sabes, algo está despertando. Cayce decía que las últimas etapas de la vida no son un declive, sino una maduración invisible. Un tiempo donde el alma, ya saturada de experiencias, comienza a recogerse, no porque esté cansada, sino porque se prepara para recordar quién es. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que casi nadie se atreve a nombrar en voz alta, de la sabiduría callada de las almas viejas, de por qué el cansancio, la soledad o los olvidos no siempre son señales de pérdida, sino de retorno. Exploraremos cómo reconocer los signos de esta madurez espiritual, cómo acompañarla y, sobre todo, cómo honrarla, porque cada arruga, cada pausa, cada silencio, podría ser una señal del alma diciendo, estoy volviendo a casa. Y con esta llave en la mano, abrimos la primera puerta. Entender que el alma, al envejecer, no se apaga, solo se hace más sutil. Vamos a entrar ahí. Hay un momento en que el cuerpo comienza a ir más lento. No responde como antes, no corre, no salta, no recuerda con la misma nitidez. Y sin embargo, hay algo que se afina, algo que no se puede ver en los análisis ni medir con escalas clínicas, como si, detrás de cada pausa, estuviera ocurriendo un misterio. Edgar Cayce, con esa voz suave que hablaba mientras dormía, lo decía sin rodeos. El alma no envejece, solo cambia su foco de atención. Según sus lecturas, con el paso de los años no se pierde energía, se transforma. La conciencia empieza a volverse hacia adentro. Ya no busca tanto en lo externo. Deja de apegarse a los logros, a las etiquetas, incluso a las memorias, no por olvido, sino por sutileza. El alma madura no se apaga, se hace más sutil, más silenciosa, más transparente, como el perfume de una flor que solo se siente cuando cierras los ojos. Hay quienes confunden esta transformación con apatía o desconexión. Pero muchas personas mayores, cuando se les pregunta en confianza, lo dicen en susurros. No sé por qué, pero siento que ya no pertenezco del todo a este mundo. Y lo dicen sin tristeza, como quien ha dejado la maleta en la puerta y ya escucha el tren llegar. Cayce hablaba de este desapego como un cambio de vibración. El alma, al acercarse al final de su ciclo encarnado, empieza a resonar con otras frecuencias. Es como si ya estuviera en sintonía con ese otro lado. Y entonces lo material pesa más. Las conversaciones banales cansan, las noticias abruman, la música fuerte irrita, todo se vuelve demasiado ruidoso. En su lugar aparece una nueva sensibilidad, el gusto por el silencio, el deleite por la contemplación, el deseo de estar con uno mismo. No es aislamiento, es recogimiento. El alma no se está alejando de los demás por rechazo, sino porque necesita espacio para recordar, porque dentro de ese silencio empieza a reencontrarse con lo que realmente es. Muchas personas relatan que sus padres o abuelos comenzaron a quedarse en silencio más tiempo, que ya no querían explicar nada, que simplemente miraban por la ventana, como si esperaran algo, como si supieran algo que los demás aún no. Algunos pensaron que era tristeza, otros que era demencia, pero tal vez, solo tal vez, era sabiduría. Es fácil ver el deterioro físico, pero lo que casi nadie ve es que en muchos casos ese declive es solo la expresión de una retirada suave, como la marea que se aleja en calma.
como el sol que se esconde tras el horizonte sin hacer ruido. Y si afinamos la mirada del alma, podremos reconocer los signos de esta transformación sutil. Una de ellas es la introspección. Muchas almas viejas se vuelven más contemplativas. Disfrutan simplemente estando, escuchando el canto de un pájaro, sintiendo la luz que entra por la ventana, mirando una foto antigua sin decir nada. No están recordando, están viajando. Su conciencia se está moviendo hacia adentro, hacia dimensiones donde el tiempo ya no es lineal. Otra señal es la lentitud, no solo del cuerpo, también del pensamiento. Pero esa lentitud, lejos de ser torpeza, puede ser una forma de sabiduría, porque en la lentitud hay presencia, hay pausa, hay espacio para que lo invisible se manifieste. En esa pausa, a veces, llega una certeza sin palabras, un recuerdo que no viene de esta vida, una calma que no depende de nada externo. También está el silencio profundo, ese que no necesita ser roto, ese en el que no hay nada que decir, porque todo se está diciendo en otro plano. A veces, los mayores simplemente están y basta. Su sola presencia llena la habitación, como si fueran árboles antiguos. No necesitan moverse para estar vivos, no necesitan hablar para enseñar. Honrar este estado en uno mismo o en quienes amamos es un acto de amor espiritual. Requiere dejar de exigir alegría forzada, participación constante o entusiasmo superficial. Requiere dejar de medir su valor por lo que hacen, dicen o recuerdan, porque quizá en ese silencio están más vivos que nunca, más despiertos, más cerca del alma. Edgar Cayce decía que cuando el alma ha vivido muchas vidas, empieza a reconocer los signos del regreso. No lo hace con palabras, lo hace con gestos, con miradas largas, con manos que acarician sin razón, con respiraciones lentas que parecen oraciones. Y es entonces cuando cambia nuestra mirada también, porque ya no vemos una persona envejeciendo, sino un ser que está completando su círculo, que está cerrando una danza de muchas existencias, que está recordando que al final todo lo que buscaba estaba en su interior. El alma, en la madurez, no desaparece, se eleva. Y si aprendemos a mirar desde ese lugar, ya no volveremos a ver la vejez como una pérdida, sino como una revelación. Y es ahí, justo ahí, donde aparece una nueva pregunta. ¿Y si ese cansancio que sentimos no fuera debilidad, sino una señal de que nuestra alma está retirándose del ruido del mundo? Eso es lo que vamos a explorar ahora. Hay un tipo de cansancio que no se cura con dormir, no se alivia con vitaminas ni con descanso. Es un cansancio profundo, como si viniera del alma, un peso silencioso que se instala en el cuerpo, en los pensamientos, en las emociones, y que muchos no saben cómo explicar. Edgar Cayce, en sus lecturas, decía que no todo agotamiento es físico. Hay fatigas que vienen de niveles más sutiles, de planos más hondos. Según él, el alma, al llegar a cierta madurez, comienza a retirarse de la densidad. Ya no necesita tanta fricción, ya no busca tanto estímulo, se vuelve más etérea, más liviana. Pero ese proceso, aunque espiritual, deja huellas visibles en el cuerpo. Algunos lo sienten como un insomnio persistente, como si el cuerpo estuviera cansado, pero la conciencia no pudiera apagarse. Otros lo viven como una sensación constante de pesadez, de desconexión con lo que antes les apasionaba. También están los olvidos, no solo de nombres o fechas, sino de deseos, de metas, de razones para hacer. La ciencia los llama síntomas del envejecimiento. Cayce, en cambio, los leía como signos del alma que ya no quiere sostener la carga del mundo material, no porque rechace la vida, sino porque comienza a recordar que hay algo más allá, porque se está preparando para soltar. Muchas personas mayores, cuando se les da espacio para hablar desde el corazón, lo dicen así: me siento como si ya hubiera cumplido mi parte. Estoy cansado, pero no de vivir, sino de estar tan atado a lo físico. Es una sensación de saturación vibracional, como si ya no necesitaran más experiencia, más ruido, más historia, solo calma. Y es entonces cuando aparece la melancolía sin causa, la necesidad de estar en soledad, el silencio que no incomoda. Pero en lugar de escuchar estas señales con respeto,
La sociedad suele apurarlos, que caminen más, que hablen más, que salgan más, como si vivir de verdad significara hacer, y no simplemente ser. Kayse advertía, si no se reconoce esta sabiduría del alma, el cuerpo sufre, porque el cuerpo intenta adaptarse a un estado para el que la cultura no tiene lenguaje. Entonces vienen los diagnósticos, los tratamientos, las etiquetas, pero a veces no hay nada que curar, solo hay algo que comprender. El cuerpo cansado puede ser un templo en transformación, un lugar sagrado donde el alma está bajando su ritmo para sintonizar con otras realidades. Ese temblor de las manos, esa debilidad al levantarse, ese suspiro profundo que se escapa sin motivo, todo eso podría ser parte de una alquimia invisible. Transformar estos síntomas en momentos de pausa no es resignarse, es acompañar con ternura el proceso. Es entender que, a veces, la energía baja no por enfermedad, sino por expansión, porque cuando el alma empieza a mirar hacia el otro lado, todo lo denso se vuelve innecesario. Hay quienes describen esta etapa como una desconexión amable. No es huida, es recogimiento, como una hoja que se suelta del árbol no por rechazo, sino porque su ciclo ya terminó, como un suspiro que sube al cielo después de haberlo visto todo. ¿Y si pudiéramos ver el insomnio como un momento de apertura espiritual? Muchas almas viejas, según Kayse, reciben información en esos estados liminales de la madrugada, entre el sueño y la vigilia, cuando todo está en silencio. El alma escucha mejor. A veces sueñan con seres que ya partieron. Otras veces sienten que están flotando, o que alguien les habla sin palabras. ¿Y si el olvido fuera también una forma de liberación? No recordar cada detalle del pasado podría ser la manera que tiene el alma de desprenderse de lo que ya no necesita cargar, de aligerarse, de vaciarse para poder cruzar más liviana el puente de regreso. Hay una historia que muchas personas mayores cuentan, sin saber que otros también la han vivido. Dicen que a veces se sienten como si no estuvieran del todo aquí, como si una parte de ellos ya estuviera en otro lugar. No se trata de confusión, se trata de una doble conciencia, como si vivieran entre dos mundos. Kayse decía que, cuando el alma está cerca de completar su ciclo, puede comenzar a percibir dimensiones que para otros son invisibles. Puede sentir presencias, recibir mensajes, tener intuiciones claras, pero como nadie les habla de esto, lo callan, temen ser juzgados. Y así muchas almas sabias pasan sus últimos años sintiéndose extrañas, cuando en realidad están profundamente despiertas. Por eso, acompañar este proceso no es tarea médica ni psicológica. Es una tarea del alma. Requiere escuchar sin querer corregir, estar presentes sin forzar, ofrecer pausas, rituales de silencio, miradas de acogida, porque a veces la mejor medicina es permitir que el alma diga, estoy cansada, pero en paz. Y si tú que escuchas estas palabras, sientes ese mismo cansancio sin causa, esa desconexión inexplicable, esa nostalgia por un lugar que no sabes nombrar, tal vez no estás perdiendo nada, tal vez estás despertando, tal vez estás recordando, y en esa memoria, en ese vacío que no duele, hay espacio para lo que viene, porque la retirada no es final, es transición, y ahí es donde comenzamos a ver la carga invisible que estas almas llevan a cuestas, sin decirlo, desde hace tanto tiempo. No todas las heridas del alma se ven, algunas se caminan en silencio durante décadas, como una mochila invisible que nadie nota, pero que pesa. Edgar Cayce lo decía con una ternura profunda. Las almas viejas llevan memorias que no siempre pertenecen a esta vida, memorias que no se pueden explicar pero que se sienten, y ese sentir, con los años, se vuelve más nítido. A medida que el cuerpo envejece, el alma recuerda, no necesariamente con imágenes claras, pero sí con una sensación envolvente. A veces es una tristeza sin historia, una soledad que no depende de cuántas personas haya alrededor, o una necesidad de silencio que nadie entiende. No es que haya algo malo, es que hay algo profundo, muy profundo. Muchas personas mayores cargan dolores que nunca dijeron en voz alta, no por orgullo sino por protección, porque no querían ser una carga,
porque sintieron que no serían comprendidas, porque la vida les enseñó a callar. Pero dentro hay historias enteras, no solo de esta vida, sino de muchas. Edgar Cayce explicaba que las almas antiguas, aquellas que han encarnado muchas veces, acumulan no solo experiencias, sino también cargas kármicas, promesas no cumplidas, vínculos sin cerrar. Y aunque el alma es sabia, también es sensible. Y ese cúmulo de experiencias, si no se libera, se convierte en un peso invisible. Ese peso puede tomar muchas formas: una melancolía persistente, un llanto que aparece sin motivo, una necesidad de aislarse del mundo. No es debilidad, no es desánimo, es la memoria del alma que empieza a manifestarse, porque ya no puede quedarse enterrada. Y si esa mujer mayor que mira en silencio al horizonte no está perdida, sino sumergida en un recuerdo del alma. Y si ese hombre que camina lento, que habla poco, en realidad está sosteniendo un dolor antiguo que nadie ha reconocido. Acompañar estas almas no es hablarles más fuerte, ni exigirles que se animen. Es todo lo contrario. Es saber estar en su silencio sin romperlo. Es ofrecer una taza de té sin preguntar nada. Es aceptar que, a veces, no necesitan compañía, sino presencia. Presencia sin ruido, sin juicio, sin soluciones. Muchas veces, lo único que necesitan estas almas es un espacio donde puedan ser sin dar explicaciones, donde no se les pida poner buena cara, donde no se les imponga entusiasmo, donde puedan simplemente existir con su carga, sabiendo que no están solas. Porque esa carga, aunque invisible, se hace más ligera cuando es reconocida. Cuando alguien mira más allá del gesto apagado o de las palabras escasas y dice, aunque sea con la mirada, sé que llevas mucho dentro, y estoy aquí. En su sabiduría, Cayce proponía que en esta etapa de la vida, la mejor medicina no es la distracción, sino la contemplación. No es el ruido, sino el rito. Acompañar un atardecer en silencio, escuchar una canción que hable del alma, encender una vela sin decir nada. Estos gestos simples, cuando se hacen con intención, alivian cargas que ninguna terapia puede alcanzar. Algunos dirán que es tristeza, otros que es resignación. Pero quien ha vivido mucho, quien ha amado, perdido, recordado, callado, sabe que hay dolores que no quieren consuelo sino respeto, no quieren ser curados, solo sostenidos. Y aquí es donde aparece algo profundo. Muchas almas viejas, al no poder expresar esa carga, se vuelven más reservadas. No porque no tengan que decir, sino porque han aprendido que las palabras no siempre alcanzan, o que a veces, simplemente, ya no quieren explicar más. Pero si las escuchamos con el alma, nos daremos cuenta de que su presencia es un lenguaje. Cada pausa es una frase no dicha. Cada mirada es un relato completo. Cada gesto, una oración. Y cuando logramos mirar con ese tipo de atención, algo cambia, porque entendemos que esas personas no están desconectadas, están viajando por dentro, están reordenando las piezas de sus vidas pasadas, están decidiendo desde lo más profundo qué soltar y qué llevarse, y también están dejando regalos, legados silenciosos, energías que no se ven, pero que se sienten, presencias que, incluso después de su partida, seguirán acompañándonos de formas que la mente no puede comprender. Por eso, nunca subestimes el silencio de un alma vieja. Tal vez no hable, pero está enseñando. Tal vez no participe, pero está vibrando. Tal vez no recuerde, pero está liberando siglos de memorias. Y mientras lo hace, lo único que necesita es compañía amorosa, no intervenciones, no exigencias, solo la certeza de que alguien puede mirar más allá del cuerpo y ver al alma. Y cuando eso ocurre, algo se aligera, no solo en esa persona, también en nosotros, porque mirar con compasión a un alma antigua nos recuerda que también nosotros, algún día, seremos ese silencio, esa presencia, ese misterio. Y es en ese punto donde el alma, cansada pero en paz, empieza a retirarse hacia adentro, no por tristeza, sino porque ya ha visto demasiado, ya ha sentido demasiado, y sabe que lo próximo no está aquí fuera, sino más allá del ruido,
Y es ahí donde el retiro se vuelve sagrado, no como una renuncia, sino como una preparación. Y eso es lo que vamos a descubrir en el próximo capítulo. Hay quienes piensan que la vejez es una etapa de pérdida, pero quienes han sentido el alma de cerca saben que puede ser también un regreso, no hacia el pasado ni hacia lo externo, sino hacia adentro. Edgar Cayce veía en los últimos años de vida un momento de profunda contemplación. Para él, el alma, al final de su ciclo encarnado, necesita replegarse, no por debilidad, sino por propósito. Y ese propósito no es otro que prepararse para volver al hogar. La palabra retiro suele tener una connotación negativa, como si significara aislamiento, olvido, abandono, pero Cayce hablaba del retiro del alma como una necesidad vibracional, una llamada silenciosa a recogerse, a soltar los estímulos del mundo y reencontrarse con la esencia, como una flor que al final del día cierra sus pétalos no para esconderse, sino para descansar en su interior. Muchas personas mayores comienzan a preferir la soledad, no porque estén tristes, sino porque algo dentro de ellas busca silencio. Es como si sus sentidos estuvieran saturados, como si ya no quisieran más voces, más imágenes, más información. Lo que necesitan no es distracción, es espacio, un espacio sagrado para volver hacia sí mismas. Hay quienes lo notan como una especie de retiro espontáneo. Se quedan más tiempo en casa, evitan conversaciones largas, disfrutan de actividades sencillas, mirar una planta, acariciar a un animal, escuchar una melodía suave. Para el mundo puede parecer apatía, pero para el alma es preparación, porque este retiro no es un vacío, es un lleno que no necesita forma, es una habitación invisible donde el alma comienza a dialogar con otros planos, donde se afina la percepción, donde lo sutil se vuelve más presente que lo tangible. Cayce relataba que, en esta etapa, muchas almas comienzan a percibir realidades que no se ven, sienten presencias, escuchan voces internas, sueñan con paisajes que nunca visitaron. Y todo esto ocurre en medio del silencio, no como un escape, sino como una sintonía. Por eso, forzar a una persona mayor a socializar o a ser más activa, cuando su alma ya ha iniciado este proceso de retirada, puede generar más angustia que alivio, porque lo que realmente necesita no es compañía bulliciosa, sino respeto por su nuevo ritmo. Hay una sabiduría en este tipo de soledad. No es la soledad del abandono, es la soledad de quien necesita volver a escucharse, a recordar quién es más allá de su historia, de sus roles, de sus vínculos. Es la soledad del alma que se prepara para cruzar. Y esa preparación, según Cayce, es profundamente vibracional. No depende de creencias religiosas ni de ritos formales. Es un proceso interno, íntimo, muchas veces imperceptible desde afuera, pero que el alma siente con claridad. Estoy soltando, no como quien pierde, sino como quien regresa ligero. Muchos relatan que, en sus últimos años, sus seres queridos cambiaron. Se volvieron más suaves, más silenciosos. Algunos empezaron a hablar con quienes ya habían partido. Otros pasaban horas simplemente mirando el cielo. No es delirio, es sintonía. El velo comienza a afinarse y lo invisible se filtra como luz entre las grietas. El retiro en este contexto se convierte en un santuario, y acompañar a alguien en ese proceso no significa llenarlo de cosas, sino crear un espacio de reverencia, tal vez encender una vela, poner música suave, estar en silencio juntos, leer algo que eleve. Son actos pequeños pero poderosos, porque le dicen al alma te reconozco, y si tú mismo estás sintiendo este llamado, ese deseo de estar más contigo, esa necesidad de desconectarte del ruido, de volver al origen, no te preocupes, no es debilidad, no es aislamiento. Tal vez es tu alma diciendo, es tiempo de volver a mí, porque en ese retiro sucede algo sutil y milagroso. El alma comienza a despedirse del mundo sin dejarlo del todo. Empieza a vibrar en dos planos al mismo tiempo, y eso requiere silencio, requiere espacio, requiere aceptación. Algunos lo describen como una claridad nueva, una comprensión sin palabras, una sensación de que todo está bien, incluso si nada parece estarlo.
Es como si el alma supiera que el camino está cerca y entonces se aquieta. Este retiro también puede manifestarse como una pérdida de interés en lo que antes era importante. Proyectos, metas, preocupaciones, todo se vuelve relativo. No es que ya no importe, es que ahora lo que importa está en otro lugar, en lo eterno, en lo esencial. Y es ahí donde el alma empieza a escuchar otras voces, no de este mundo, sino del otro. Voces que no se oyen con los oídos, pero que se sienten con todo el ser. Voces que llaman, que acompañan, que anuncian lo que viene. Ese es el umbral del que hablaba Kaise. No un final, no una despedida triste, sino un paso hacia otro estado de conciencia. Y en ese tránsito, el retiro no es una renuncia, sino una bendición. Y así, entre silencios y suspiros, entre pausas y memorias, el alma se va preparando, sin ruido, sin prisa, con la delicadeza de quien sabe que no se va, solo se transforma. Y cuando esa transformación comienza a tocar la frontera con lo invisible, a veces surgen manifestaciones inesperadas, dones que parecían dormidos, percepciones nuevas, voces que llegan sin explicación. De eso hablaremos en el próximo capítulo, de las voces invisibles, de esa mediumnidad espontánea que tantas almas mayores empiezan a vivir, aunque no lo digan, porque a veces lo que el alma calla, el espíritu lo susurra. A cierta edad, muchas personas comienzan a vivir fenómenos que no saben cómo nombrar, sueños intensos que parecen más reales que la vigilia, sensaciones de estar acompañados cuando no hay nadie cerca, frases que surgen en la mente como si vinieran de otra voz, destellos de recuerdos que no pertenecen a esta vida. Y la pregunta, aunque no siempre se dice en voz alta, se instala en el alma: ¿me estaré volviendo loco o estoy viendo algo que los demás no ven? Edgar Cayce fue claro: con el paso del tiempo, la conciencia puede afinarse hasta abrir puertas que durante años estuvieron cerradas, no porque antes no estuvieran allí, sino porque la densidad de la vida cotidiana nos alejaba de su presencia. Pero cuando el alma comienza a retirarse, como vimos en el capítulo anterior, también empieza a percibir más allá de lo visible, como si, al callar el ruido del mundo, pudiera escucharse el susurro del espíritu. Cayce afirmaba que muchas personas mayores desarrollan dones psíquicos sin buscarlo. No se trata de canalizadores entrenados ni de médiums profesionales. Se trata de abuelos, madres, personas sencillas que de pronto comienzan a soñar con quienes ya partieron, o que despiertan sabiendo cosas que nadie les ha contado, o que sienten que un ser querido está cerca, aunque ya no habite este plano. Y lo más asombroso es que casi nunca lo cuentan, lo guardan para sí, a veces porque temen no ser comprendidos, a veces porque piensan que es cosa de la edad, pero en lo profundo lo sienten como algo real, una conexión que trasciende el tiempo, una línea invisible entre este mundo y el otro. Uno de los fenómenos más frecuentes es el déjà vu espiritual, una sensación de haber vivido algo antes, pero no en esta vida, como si el alma reconociera escenarios, rostros, frases. Algunas personas mayores relatan que, al caminar por ciertos lugares, sienten que ya estuvieron ahí, hace mucho, muchísimo tiempo, y no pueden explicarlo, pero lo sienten con una certeza imposible de negar. También están los sueños lúcidos, no simples ensoñaciones, sino verdaderos encuentros. Muchos describen haber visto a seres queridos fallecidos, no como recuerdos borrosos, sino como presencias vívidas que les hablan, los abrazan, les dan mensajes. Cayce consideraba estos sueños como visitas reales del alma, momentos en los que el velo entre los mundos se vuelve tan delgado que ambas dimensiones pueden tocarse. Otros experimentan lo que podría llamarse una mediumnidad espontánea. Escuchan frases en su interior que no parecen suyas, perciben aromas sin fuente, sienten la energía de alguien que no está físicamente presente. No buscan estas experiencias, simplemente ocurren. ¿Delirio? ¿Demencia? No necesariamente. Porque lo curioso es que muchas de estas personas, fuera de estos episodios, se mantienen lúcidas, coherentes, presentes.
Lo que viven no son fugas de la mente, sino aperturas del alma. Y aunque la ciencia aún no sepa cómo explicarlo del todo, cada vez más estudios en neurociencia y psicología transpersonal comienzan a validar estas experiencias como parte del proceso natural del tránsito espiritual. De hecho, investigadores en estados alterados de conciencia han observado que muchas personas en edades avanzadas, incluso sin antecedentes espirituales, comienzan a tener percepciones ampliadas. Lo que algunos llaman lucidez terminal es, para Kayse, una señal de que el alma está afinando su frecuencia, que está cruzando lentamente de una realidad a otra, sin necesidad de morir para hacerlo. Es importante, entonces, acompañar estas experiencias con apertura, no juzgarlas, no silenciarlas. Si un ser querido nos dice que soñó con su madre fallecida, o que escuchó una voz que le hablaba con amor, no le digamos que fue solo un sueño. Tal vez fue una visita, tal vez fue un regalo del otro lado, una señal de que el alma no está sola. Y si tú que estás viendo este vídeo has tenido este tipo de vivencias, aunque nunca las hayas contado, quizás sea hora de abrazarlas, no como rarezas, no como síntomas, sino como puertas, porque el alma, cuando está lista, comienza a recordar su capacidad de conexión. No necesita rituales ni maestros, solo necesita silencio, presencia y permiso. En muchas culturas antiguas, los ancianos eran considerados puentes entre mundos, guardianes de los mensajes del espíritu, sabios no por la cantidad de palabras que decían, sino por la energía que transmitían. Quizá hoy, en este mundo acelerado, hemos olvidado eso, pero el alma no lo ha olvidado. Por eso, si ves a alguien mayor mirando un punto fijo, no lo interrumpas. Tal vez está viendo algo que tú no ves. Si te cuenta un sueño extraño, no lo minimices. Tal vez es un mensaje. Y si un día, sin razón aparente, sientes la presencia de alguien que ya no está, no huyas. Quizá en ese momento, el alma se abrió un poco más, porque estos dones, aunque inesperados, son parte del despertar final. No se activan por deseo, se activan por sintonía. Y esa sintonía no viene de afuera, viene de la memoria del alma, una memoria que, justo cuando parece apagarse, en realidad está comenzando a iluminar. Y cuando esa luz empieza a brillar más fuerte, comienzan a ocurrir momentos inexplicables, pequeñas señales, frases misteriosas, reconexiones imprevistas. Todo eso puede ser una señal de que el tránsito se acerca, no como un final, sino como una transición, y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Hay momentos en la vida en los que todo parece volverse más lento, más suave, como si el mundo bajara el volumen y el tiempo comenzara a deshacerse entre los dedos. En las personas mayores, estos momentos a veces se repiten, a veces pasan desapercibidos, pero quienes prestan atención, quienes saben mirar con el alma, pueden notar que algo está cambiando. Edgar Cayce hablaba del tránsito del alma como un pasaje delicado, amoroso, profundamente espiritual. No es un salto brusco, decía, sino una transición que comienza mucho antes de la muerte física. El alma no parte de un día para otro. Se despide poco a poco, en gestos, en pausas, en actos que parecen mínimos, pero que están llenos de significado. Hay señales, no siempre evidentes, no siempre fáciles de nombrar, pero hay señales. Una de ellas es el cambio en la mirada. Muchas personas mayores comienzan a mirar diferente, como si ya no observaran el mundo con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Es una mirada que no se enfoca en lo inmediato, que no se detiene en lo superficial. Es una mirada lejana, pero presente, como si contemplaran algo que está más allá de esta realidad, y sin embargo, los tocara profundamente. Otra señal es la aparición de momentos de lucidez inesperada. Personas que, en medio de estados de confusión o enfermedad, de pronto tienen un instante de absoluta claridad. Hablan con precisión, recuerdan detalles olvidados, pronuncian frases que parecen contener siglos de sabiduría, y luego vuelven al silencio, como si algo o alguien hubiese hablado a través de ellas. Hay también reconciliaciones súbitas, llamadas que se hacen después de años de distancia. Perdonar sin que nadie lo pida.
pedir perdón sin necesidad de explicaciones, un gesto, una carta, una visita, como si el alma supiera que el tiempo ya no es infinito y que es hora de cerrar ciclos, de sanar hilos rotos, de dejar todo más liviano. Muchas familias lo notan. Los mayores comienzan a ordenar sus cosas, a dejar instrucciones, a hablar del pasado como si quisieran cerrarlo. No con angustia, sino con calma. No con miedo, sino con la serenidad de quien sabe que algo nuevo está por venir. También están las frases misteriosas, palabras que surgen de pronto, sin contexto, pero que resuenan en lo más profundo. Un abuelo que dice, «Ya me están llamando». Una madre que susurra, «Creo que pronto me voy a casa». No lo dicen con dramatismo, lo dicen con certeza, con una paz que desarma. Para quienes están cerca, estos momentos pueden generar confusión o tristeza, pero si logramos verlos desde el alma, podemos reconocerlos como lo que son, señales de que el velo se está afinando, de que el alma está comenzando a transitar entre dimensiones. Ya no está del todo aquí, pero tampoco se ha ido aún. En muchas tradiciones espirituales estos signos son considerados sagrados, señales de que el alma está siendo preparada, acompañada, sostenida por fuerzas invisibles. No es raro que en los días previos al tránsito, las personas comiencen a ver o sentir a seres queridos fallecidos. Lo cuentan como algo natural. Anoche vi a mamá. Estaba en la puerta. El abuelo vino a visitarme. No dijo nada, pero estaba ahí. Kayse decía que el alma, al acercarse al momento del pasaje, recibe ayuda del otro lado. No muere sola. Nunca. Hay presencias que acompañan. Espíritus guía, seres de luz, familiares ya desencarnados. A veces se manifiestan en sueños. Otras veces en sensaciones físicas, una caricia en el rostro, una presión en la mano, una paz que envuelve todo sin razón aparente. Y no siempre el alma parte en medio de la enfermedad. A veces, incluso con el cuerpo debilitado, hay una última fuerza, una última conversación, un último gesto lleno de amor, como si el alma necesitara dejar un mensaje, un legado vibracional que quedará resonando mucho después. Por eso, es tan importante acompañar estos momentos con reverencia, no como testigos pasivos, sino como guardianes del pasaje. Estar allí sin palabras si es necesario, sostener una mano, cantar una canción, encender una vela, nombrar el amor, recordar los buenos momentos, decir gracias, decir te amo, decir puedes irte en paz, porque en esos instantes todo lo demás se vuelve pequeño. Ya no importa el pasado, los errores, las discusiones, solo queda el alma, desnuda, vibrando, preparándose para volver al hogar. Y si alguna vez estuviste al lado de alguien que partía, sabes que algo cambió en ti también, que algo invisible te tocó, que no eras el mismo antes y después, porque cuando un alma cruza, deja una huella, una especie de puerta abierta en quienes la aman, una sutil señal de que el amor no muere, de que el vínculo no se rompe, de que lo esencial permanece. Y cuando el alma se despide así, sin palabras, en silencio, en paz, comienza el verdadero legado, no el que se escribe, no el que se hereda, sino el que vibra, el que se queda en la mirada de los hijos, en el gesto de los nietos, en la energía del hogar. Ese es el próximo paso, descubrir cómo el alma, incluso después del tránsito, sigue enseñando, no con palabras, sino con presencia, no con doctrinas, sino con vibración. Cuando el cuerpo se detiene, muchos creen que todo termina, pero quienes han amado profundamente a alguien que ya no está, saben que la presencia no desaparece, cambia de forma, se vuelve sutil. Y sin embargo, sigue tocando, sigue guiando, sigue enseñando. Edgar Cayce decía que el alma, incluso después de dejar el plano físico, continúa vibrando entre quienes la amaron, no con palabras, sino con una especie de eco espiritual, una huella invisible que transforma. Y es que el alma vieja no parte en silencio, o mejor dicho, su silencio no es ausencia, es legado. Cada gesto, cada mirada, cada pausa cargada de sentido permanece, aunque la voz ya no se escuche.
Aunque los pasos ya no suenen por el pasillo, la vibración que emanaba esa alma, esa mezcla única de sabiduría, ternura, dolor y luz, se queda. Muchas personas lo sienten con claridad. No saben explicarlo, pero algo en la casa cambió después de que esa abuela partió. El jardín florece diferente. El reloj se detiene a la misma hora cada día. Un aroma suave aparece sin motivo. O simplemente una calma nueva se instala en el corazón, como si alguien invisible lo envolviera desde dentro. Es el alma enseñando desde otro lugar, porque su misión no termina con la muerte. Al contrario, se expande. Ya sin las limitaciones del cuerpo, el alma comienza a actuar como una especie de campo vibratorio. A veces lo hace a través de sueños, a veces como una intuición súbita, a veces simplemente como una paz profunda que llega justo cuando más la necesitamos, y no siempre se necesita un vínculo cercano para sentirlo. Hay almas que dejaron un legado en todos los que las rodearon, aunque nunca hablaran de espiritualidad. Una mujer que cocinaba en silencio, pero que ponía amor en cada gesto. Un hombre que no decía muchas palabras, pero que siempre estaba cuando hacía falta. Ellos no escribieron libros, no dieron conferencias, pero su forma de estar dejó una marca en el mundo. Kayse hablaba de este tipo de enseñanza silenciosa como la más poderosa, porque no viene del intelecto, sino del ser, porque no se impone sino que se transmite, y porque no muere se transforma. Quienes cuidan de personas mayores lo saben. Hay momentos en los que ese padre o esa madre no dice nada, pero su sola presencia lo llena todo. En ese silencio hay historia, hay perdón, hay verdad. En su quietud, a veces, hay más sabiduría que en 1000 libros. Y cuando esa alma parte, algo en nosotros despierta, porque comenzamos a recordar cosas que no sabíamos que sabíamos, frases que creíamos olvidadas, canciones, gestos, costumbres, pero también sensaciones, la forma en que nos miraban, la energía que traían al entrar a una habitación, la forma en que su silencio nos sostenía, y entonces comprendemos, no se han ido del todo, se han fundido con nuestra memoria más íntima, con nuestro cuerpo energético, con nuestra alma, y desde ahí siguen enseñando. Tal vez por eso muchas personas mayores, en sus últimos días, se vuelven aún más silenciosas, como si intuyeran que ya no necesitan decir más, que su tarea ya está hecha, que ahora solo deben irradiar, vibrar, ser. Y es hermoso descubrir que a veces el mayor regalo que nos dejan no es lo que dijeron, sino cómo nos hicieron sentir, su modo de mirar el mundo, su forma de afrontar el dolor, su presencia en los días grises. Todo eso es parte del legado, porque el alma vieja no solo enseña con palabras, enseña con vibración, con presencia, con frecuencia, como una vela que sigue iluminando aún después de apagarse. Y si abrimos el corazón, podemos sentir su enseñanza en los momentos más cotidianos, al preparar su receta favorita, al usar esa bufanda que nos tejieron, al caminar por donde solían caminar. No es nostalgia, es conexión, es reencuentro. Y también hay algo más profundo. El alma vieja, incluso después de partir, ayuda a preparar reencuentros. Kayse hablaba de esto como una función espiritual de alto nivel. Las almas que han alcanzado cierto grado de evolución comienzan desde otros planos a tejer hilos invisibles entre quienes aún están aquí. Ayudan a unir familias, a sanar vínculos, a traer consuelo a quienes sufren. Y aunque no podamos verlas, a veces las sentimos en los momentos clave, una decisión difícil, una pérdida, un cambio inesperado. Sentimos como si alguien nos abrazara desde dentro, como si una mano invisible nos guiara, como si alguien desde el otro lado susurrara, sigue, estoy contigo. Ese es el legado espiritual del alma vieja. No busca reconocimiento, no necesita monumentos, solo deja una vibración. Y esa vibración es como una semilla que sigue floreciendo mucho después. Por eso, cuando pienses en alguien que ya no está, no digas que se fue. Dilo así, sigue enseñándome pero ahora en silencio, porque el alma nunca desaparece, solo cambia de forma, solo se hace más sutil, solo aprende a hablar con el lenguaje del espíritu.
Y así, en esa última enseñanza silenciosa, nos recuerda que la vejez no fue un final, fue una revelación, un cierre lleno de sentido, un regreso a casa. Y con eso nos acercamos al final de este viaje. Pero aún queda una última mirada, un cierre que no es despedida, sino comprensión profunda de todo lo vivido. No hay edad en la que el alma deje de ser, no hay etapa donde el espíritu se apague del todo. Si afinamos el oído del corazón, podremos sentirlo. En cada persona mayor habita una biblioteca sagrada, un archivo viviente de memorias, lecciones, amores, pérdidas y silencios, porque el alma anciana no solo ha vivido mucho, ha sentido mucho, ha atravesado mares de emoción que no siempre dijo en voz alta, y sin embargo, ahí sigue, vibrando. Edgar Cayce nos invitaba a mirar la vejez con otros ojos, no como un epílogo triste, sino como el clímax silencioso de una larga sinfonía espiritual. Decía que las almas que alcanzan la madurez terrenal están, en muchos casos, cerrando ciclos de reencarnación, completando pactos, integrando aprendizajes que vienen de vidas pasadas. Y ese proceso no se hace con prisa, se hace con presencia. Y cuando uno observa con respeto a estas almas sabias, algo dentro también se aquieta, porque la mirada de un anciano no solo contiene sus recuerdos, contiene también la memoria de todo lo humano. Cada arruga, cada paso lento, cada pausa prolongada, es una expresión del alma hablando a través del cuerpo, como si dijera, todo esto ya lo viví y he vuelto para comprenderlo. Quizás por eso tantas personas mayores sienten una nostalgia que no saben explicar, un anhelo por un lugar que no es físico, pero que se siente como hogar. Tal vez esa sensación no sea tristeza, sino la intuición de que están regresando, no a un sitio en el mapa, sino a un estado de conciencia, a una unidad más grande, a una paz que no depende de esta forma de vida. Y si ese cansancio del que tanto se habla no fuera una señal de declive, sino de sabiduría, y si ese silencio en el que muchos se recogen no fuera ausencia, sino contemplación, y si la vejez, en lugar de alejarnos del sentido, nos acercara al corazón mismo del misterio. La verdad es que la muerte no corta el hilo del alma, solo lo afina, y la vejez, lejos de ser un trayecto hacia la oscuridad, puede ser un retorno al origen, a lo esencial, a lo que no cambia. Y quizás si escuchamos más y hablamos menos, si miramos con el alma y no con el juicio, podamos descubrir que estos seres que van apagando sus cuerpos están, en realidad, encendiendo luces en otros planos, porque lo que dejan no es vacío, es vibración, es legado sutil, es semilla de luz en quienes los aman. Cayce hablaba del alma como una chispa eterna del Creador, y toda chispa, antes de volver al fuego, titila con una belleza serena, no para llamar la atención, sino para dejar señales, señales de amor, de sabiduría, de presencia. Muchas veces, esas señales están en los detalles, en la forma de doblar una manta, en la manera en que decían nuestro nombre, en la taza de té que preparaban con calma, en su manera de estar, simplemente estar, sin querer cambiar nada. Eso es lo que queda, y eso es lo que enseña. Por eso, cuando pienses en la vejez, no imagines un ocaso. Imagina una aurora que ocurre del otro lado, una claridad que ya no necesita luz, una expansión que ya no requiere palabras. Quizás este sea el momento de recordar que tú también llevas un alma vieja dentro. Tal vez has sentido esa desconexión del mundo, esa necesidad de silencio, esa nostalgia por un lugar que no puedes nombrar. Y si es así, no estás solo. Millones sienten lo mismo, pero creen que nadie los entiende. Y ahí está el verdadero reencuentro, en sabernos parte de una gran familia de almas que han caminado muchas vidas, que han amado mucho, perdido mucho, y que están volviendo a casa. Porque como dice una de las frases más profundas que Cayce susurró, todo alma cansada algún día vuelve a casa. Y si hoy, al escuchar estas palabras, algo dentro de ti se estremeció, quizás es tu alma reconociendo su reflejo, porque en el alma anciana vive la historia del universo. Y esa historia es también la tuya.
Así que la próxima vez que veas a alguien mayor en silencio, no pienses que está ausente. Piensa que está en comunión, tal vez con sus recuerdos, tal vez con otros planos, tal vez contigo, desde un lugar donde ya no hacen falta palabras. ¿Sientes que tu alma ha vivido mucho más de lo que recuerdas? Cuéntalo en los comentarios. Y si estas palabras tocaron algo en ti, suscríbete para seguir explorando juntos los misterios del alma. Porque aquí en este espacio honramos tu sensibilidad, tu sabiduría, tu luz. Gracias por estar, gracias por recordar, gracias por seguir caminando, alma vieja.